Hola, buen día. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la masterclass, que es la presentación de la formación en astrología integral. Para quienes no me conocen, soy Marisa Merlos, soy astróloga y, una apasionada de la astrología, y de todos los lenguajes esotéricos y todos los lenguajes sagrados y lo de lo simbólico. Antes de dedicarme a la astrología, yo estuve muchos años en el campo académico, trabajando en análisis del discurso, en semiótica de la imagen, y todos los temas. Bueno, continúo entonces. Traten de mantener en silencio, salvo cuando quieran comentar, obviamente, ¿no? Y preguntarme algo. Entonces, sí, el tema de los lenguajes simbólicos siempre fue una pasión. Desde muy chica me interesó la astrología, me interesó el tarot, el I Ching. Y cuando uno comienza a estudiar astrología, cuando comenzás a introducirte en el campo de la astrología, te das cuenta de la vastedad de todos los saberes que hay involucrados alrededor de la astrología. Es un viaje de ida, uno se apasiona, es un viaje de ida, y además cuando por ahí venimos también de transitar otros campos como de las terapias holísticas. Yo soy profesora de yoga, reikista, terapeuta floral. Bueno, cuando venís de todo un trabajo holístico, cuando llegás a la astrología o cuando revés la astrología desde este otro lugar, te das cuenta que es un lenguaje que te ayuda a integrar todo el campo del holístico que uno viene transitando, eh, digamos, estudiando en el cuerpo, vivenciándolo. Entonces, la astrología es como ese momento ¿no? de insight y de cierre de todo lo que venimos transitando en el campo del holístico. Entonces, vamos a desarrollar algunos temas, la mirada integral de la astrología, porque la astrología, digamos, tiene toda una historia de miles de años, y todas las culturas han tenido algún tipo, las culturas antiguas han tenido algún tipo de contacto con el mundo de lo astrológico, y generalmente tendiendo a la predicción de eventos y a poder prevenir situaciones que no se podían controlar, ¿no? Luego, con el auge de la psicología en el siglo XX, ahí comenzó a desbordar las miradas astrológicas vinculadas con los arquetipos, con todo lo psicológico, con la visión humanística, y también paralelamente toda la mirada de la astrología kármica y esotérica, ¿no? Este contacto con la astrología desde un lugar eh, simbólico, profundo, sagrado, la astrología representando nuestra vida en la Tierra desde un lugar que va más allá de la materia, ¿no? Del 1%, del 3D, sino que la astrología nos permite vincularnos con la totalidad del universo desde un plano muy profundo, muy íntimo. Y ahora vamos a ir a eso. Entonces, la idea, digamos, de esta masterclass es presentarle mi mirada de la astrología, en la que integramos la perspectiva humanística y psicológica, la perspectiva tradicional, predictiva, y la perspectiva kármica. En diferentes momentos de la formación hacemos más énfasis en una u otra mirada, pero van a estar las tres interrelacionadas. Entonces vamos a hacer una muy breve presentación del ascendente, el Sol y la Luna desde este punto de vista. ¿Qué es predecir? ¿No? ¿Qué es predecir en astrología? ¿Cuáles son las técnicas por ahí más importantes? Y la astrología como brújula de la vida cotidiana. Acá hay una imagen que me encanta. Fíjense, ¿no? Una persona mirando el cielo, y en esta imagen vemos, el zodíaco y las constelaciones. Entonces, yo siempre me gusta jugar un poco a imaginarnos nosotros
en la época, no sé, de las cavernas, en la época en que no teníamos todo el conocimiento actual. Nosotros ahí paraditos, solitos en el mundo, mirando el cielo, ¿no? Sin entender demasiado todos esos movimientos que se iban dando y comenzando a comprender que, bueno, que había ciclos que se repetían, que había objetos que parecían tener más influencia sobre la naturaleza, sobre el entorno. Había momentos que podían causar un poco de miedo y de temor, porque parecía que el sol desaparecía y en los eclipses. Entonces fueron momentos también esos muy, muy temidos. Entonces, desde la antigüedad, la humanidad siempre intentó encontrar respuestas a las preguntas de su vida, de lo cotidiano, en el cielo, fundamentalmente para sobrevivir. Imaginémonos en esos tiempos tan duros, eh, el sobrevivir era lo fundamental. Y luego entonces las culturas más ancestrales, en la medida en que fueron conformando sus sistemas de creencias y sus paradigmas de alguna manera, ¿no?, más estructurada, comenzaron entonces a configurar su sistema cultural, social, su vida, más allá de la supervivencia, en relación con lo que iba pasando en el cielo. Había una concepción muy orgánica entre la vida en la tierra y lo que estaba sucediendo en el cielo. A los objetos en el cielo, los planetas, las luminarias, como se llamaba el Sol y a la Luna, se les otorgaban características de dioses benéficos, de dioses maléficos. Y esto porque de alguna manera ellos comenzaron a observar que algunos movimientos que iban realizando estos objetos en el cielo, cuando pasaban determinado objeto, a veces sucedían situaciones más difíciles en la vida, bueno, y comenzaron a establecer determinadas analogías y a darle entonces estas características, ¿no?, de antropomorfizar, perdón, a estos objetos también, dar características humanas. Pero bueno, estaba esta cuestión de esta percepción muy vivencial, muy primitiva, muy sentida, de que lo que sucedía en el cielo estaba sucediendo también aquí, sucedía acá, en la tierra, en la vida, en el cuerpo, en los contactos. Esta vinculación es esencial para entender la astrología, ¿no? Esta idea de que lo que sucede allá arriba está sucediendo acá abajo también. Entonces, bueno, digamos que en la antigüedad la astrología formaba parte del saber de los sabios de cada época, de cada lugar, que tenían un saber muy orgánico, no había una separación así como tenemos ahora, eh, muy encasillada de distintas disciplinas, ¿no? Había una totalidad. El astrólogo era astrónomo, era científico, era el sabio, era el maestro, ¿no? Había una mirada holística de los saberes. Entonces, ese mapa del cielo que comenzaron a configurar, estudiar y analizar estos antiguos sabios, estos antiguos astrólogos, se comenzó a convertir también en una guía, ¿no? En una guía para la vida cotidiana, en una guía para los navegantes, para los jefes de tribus, para los reyes, para las tomas de decisiones, como les decía al principio. Se comenzaron a dar cuenta que en determinadas épocas del año era favorable sembrar, en otras determinadas épocas era favorable cosechar. Cuando el sol se ocultaba tras la luna,
bueno, no se iniciaban acciones, ¿no? Entonces, el cielo, esta imagen que veíamos al principio, se comenzó a convertir en esa guía, en este entendimiento tan profundo del ser involucrado en el cosmos como una totalidad. Y me gusta esta idea de que pensemos esto de visualizar el cielo, ¿sí? Como parte nuestra, que lo vayamos haciendo día a día en lo cotidiano, porque esto digamos que es como la base de lo que vamos a seguir hablando. Entonces, las estrellas y planetas mostraban configuraciones que tenían su correlato con lo que estaba sucediendo aquí en la Tierra, ¿no? Como es arriba, es abajo, dice la famosa frase hermética, y como es abajo, es arriba, ¿sí? Es un ida y vuelta. Pensemos que cuando se conforma el universo, las partículas que conforman el universo, que comienzan a, bueno, a expandirse, ¿no? Y que en esa expansión que se va haciendo del universo, esas mismas partículas están presentes en todos los objetos y elementos del universo. Están en nosotros. Nosotros tenemos en nuestra composición esas mismas partículas, esas mismas moléculas que están en el origen del universo. Entonces, por eso solemos decir que somos estrellas, ¿no? Que somos polvo de estrellas, porque en nuestra configuración está eso. Entonces, a nivel vibracional, lo que nosotros vibramos acá en la Tierra tiene una correspondencia con lo que se está vibrando en el cielo. En un ida y vuelta, por eso como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Y por otro lado, también, entonces, los cuerpos celestes que se comenzaron a endiosar de alguna manera, también comenzaron a ser asociados con funciones concretas en la vida, ¿no? Porque no había una separación. Otra vez esto de que no había una separación, ¿no? Había una continuidad, ¿sí? Entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo. Entonces, los planetas, para los antiguos, estaban actuando tanto en el cielo como en la tierra. Lo que estaba sucediendo allá, estaba sucediendo acá. Sí, la luna estaba creciendo, bueno, se podían hacer acciones, ¿no? Que tuvieran que ver con iniciar nuevas cosas, ¿sí? O con emprender acciones que se estaban esperando. En cambio, cuando la luna comenzaba a decrecer, por ahí se entendía que, bueno, había que un poco volverse un poco más introspectivo, cerrarse en la comodidad, cerrarse en la tribu. Y así con todos los planetas. Comenzaron a ver que algunos tenían más influencias en algunas áreas de vida que en otras áreas de vida. Que algunos eran los benéficos, como Venus y Júpiter, y otros eran los maléficos, como Marte y Saturno. Y hasta acá llegamos en la antigüedad, porque Urano, Neptuno y Plutón ya fueron descubiertos a partir de 1700 y pico, Urano el primero, ya con la tecnología de los telescopios, etc. Entonces, bueno, la astrología, ¿no? Asociada desde el inicio a la predicción de eventos, ¿sí? La astrología nace predictiva, la astrología nace mundana, la astrología nace con la necesidad de poder dar respuestas a situaciones que no se conocían y no se entendían. También para darle un sentido a lo que se estaba viviendo a nivel mundano, a nivel social de los grupos. No había un interés como el que hay ahora por conocer cada uno su carta natal, ¿no? Lo que tiene que ver con la psicología, la astrología psicológica y humanística que tuvo tanto auge a partir del siglo XX. Entonces, recién a fines del siglo XIX y inicios del XX, se populariza como predictiva todavía la astrología a través del horóscopo, cuando comienza a ser publicada en revistas, ¿no? A un astrólogo se le ocurrió
hacer un horóscopo, se lo hizo en base al sol, y en general toda esta astrología popular estaba basada en la idea que somos el sol, ¿no? El sol nos representa, porque era lo más fácil para poder publicarlo en una revista como un horóscopo. Luego, con el auge de la psicología, comenzó entonces a surgir la astrología psicológica, la astrología arquetipal, que empezó a poner el foco en las personas comunes, ¿no? En cualquier persona, y en función de cómo ese horóscopo o carta natal va a mostrar su energía en tanto funciones psíquicas, en tanto sus pasiones y sus deseos, sus desafíos y fortalezas en la vida. Entonces la carta natal pasó a convertirse en un símbolo, en un mandala único y personal que podía ayudar a cualquier persona a entender cómo funciona su psiquismo, cómo funciona su modo de actuar en la vida, a entender sus dolores profundos, sus encrucijadas, a entender por qué determinadas situaciones se repiten en la vida. Y también comenzó a hacer un mapa, un camino para poder desarrollar las potencialidades y que sirva como guía en el camino de vida, mostrando siempre sus mayores virtudes. Entonces, ¿qué es el zodíaco, no? ¿Qué es el zodíaco? El zodíaco, porque digamos que cuando nosotros empezamos a ver la carta natal, ¿sí? Nos vamos a encontrar, a ver, esperen un poquito que les voy a mostrar una imagen de adelante, aquí, ¿no? Cuando nosotros observamos una carta natal, vamos a observar un círculo externo que va a estar dado por los signos del zodíaco, ¿sí? Luego un círculo interno con estas rayitas, que son las casas astrológicas, y luego en el interior pueden estar resaltados los aspectos, ¿sí? Entonces, el zodíaco. Cuando se comenzó a mirar el cielo, volvamos a esta imagen del principio. Cuando comenzó, digamos, a verse el cielo, estos primeros sabios comenzaron a observar que había algunos planetas, algunos objetos, en realidad le llamaban en un principio estrellas a todos, que seguían el camino del Sol, lo que se conoce como el camino del Sol. Y acá hay otra cuestión importante. La astrología es un lenguaje simbólico, sí, que analiza el cielo en términos de nosotros como observadores aquí en la Tierra. Es desde la Tierra que observamos el cielo y vemos cómo ese cielo va a tener una determinada influencia, entre comillas, en relación con nosotros aquí en la Tierra. Entonces lo que importa es lo que se ve. Sabemos perfectamente, por supuesto, que la Tierra no es el centro ni del sistema solar ni del universo, pero lo que importa para la astrología es la Tierra, ¿sí? Como centro, como eje, desde donde vamos a estar visualizando e interpretando todos los objetos en el cielo. Entonces, ¿qué se veía? El sol, todas las mañanas, sale por el este y se pone en el oeste. Este camino aparente del sol diario, que nosotros ahora sabemos que tiene que ver con la rotación diaria sobre su eje de la Tierra, ¿sí? Ese camino aparente diario que va haciendo el sol. Entonces, ¿qué veían? En ese camino que hace el sol y en el camino que hace la luna,
veían también que había otros objetos que se movían muy cercanos a el camino del Sol. Claro, los planetas en su órbita alrededor del Sol van haciendo desde esta mirada, desde la perspectiva de la Tierra, el camino del Sol. Es lo que se conoce como la eclíptica, el camino del Sol, este movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra. Y los planetas se encuentran muy cerca en esa franja, en ese recorrido que va haciendo el Sol, formando una franja zodiacal, ¿sí? Hay una franja en ese caminito que va haciendo el Sol que los planetas van acompañando al Sol. Nunca están en la misma línea que el Sol, están más arriba, están más abajo, ¿sí? Esa es una cuestión por ahí más técnica que vamos a ver después en la formación. Pero los planetas van acompañando ese recorrido que va haciendo el Sol. Y ese recorrido que va haciendo el Sol todos los días es el recorrido por el zodíaco. Entonces vemos que el Sol por la mañana sale por el este y se pone en el oeste. Sale por el este y en ese momento, cuando sale, en el momento del amanecer, en ese momento el Sol va a estar en el signo del zodíaco por el cual está en ese momento transitando. Por ejemplo, ahora estamos con el Sol en Virgo. Entonces, cuando amanece, el Sol va a estar en el zodíaco, en la franja zodiacal, en el signo de Virgo. Y luego va a ir recorriendo por su camino, que no va a pasar, ustedes ven que no pasa por, cuando vemos el Sol, no pasa por cualquier lado, hay un recorrido que va haciendo. Esa franja, ¿sí? Esa es la eclíptica. Ese recorrido que va haciendo el Sol va a ir cada 2 horas cambiando, ¿sí? De signo, va a ir cambiando de signo. Entonces ahora arranca con Virgo, a las 2 horas pasa a Libra, luego a Escorpio, ¿sí? Entonces va pasando, se pone en el oeste, en el signo opuesto a Virgo, Piscis, y todos los demás signos los sigue recorriendo, ¿sí? Mientras nosotros estamos de noche, ¿sí? Mientras estamos de noche. Bien, entonces, vamos a volver a la... Quería mostrarles esta imagen. Entonces, ¿ven? Acá lo vemos de otra manera. Acá vemos, bueno, desde el punto de vista del Sol, ¿no? Acá está el Sol, acá está el zodíaco, y esto vendría a ser, bueno, toda la esfera celeste, ¿no? Entonces, acá lo que vemos, pero eso lo vamos a ver después, del punto, así, acá está. El punto vernal, el punto cero de Aries, es el lugar de partida del recorrido del Sol. Esto siempre, vieron que decimos en astrología, que el año astrológico comienza el 20 o 21 de marzo, que es cuando el Sol ingresa al grado cero de Aries, ¿sí? Esto es desde, digamos, lo que vieron los antiguos. ¿Por qué? Porque es el momento de inicio del equinoccio. Equinoccio de primavera para el hemisferio norte, de invierno para el hemisferio sur. Obviamente, de otoño, perdón, para el hemisferio sur. Entonces, este momento, el momento del equinoccio de Aries, es el momento del paso por el punto vernal o punto Aries, y es el inicio del año astrológico. A partir de ahí, cada, a medida que va avanzando el Sol, cada 30 grados, porque ese zodíaco tiene una totalidad de 360 grados, ¿sí? Porque es un círculo. Bueno, es una elíptica en realidad, pero son 360 grados, ¿no? Y cada 30 grados se lo dividió en los distintos signos del zodíaco. Es un recorrido entonces que va haciendo el Sol, cíclico y constante, que va integrando y dando coherencia a nuestra vida en la Tierra. Ese recorrido del Sol, que inicia con el equinoccio de primavera, cuando todo
en esa época, bueno, la astrología se desarrolló en el hemisferio norte, ¿verdad? Cuando inicia entonces la primavera, ese fue el momento entonces que se instauró como inicio del zodíaco. Ahora bien, decíamos entonces que los signos son 12 segmentos de la eclíptica de 30 grados cada uno. Siempre va a comenzar por el grado 0 de Aries, ¿sí? Los signos zodiacales toman su nombre de las constelaciones. Y acá hay algo importante para diferenciar. Cuando miramos el cielo de noche, cuando veían los antiguos hace 2000, 4000 años atrás, cuando se veía el cielo de noche, se veía, se seguía digamos, el camino del sol, se tenía en claro cuál era el camino del sol, y se veían las estrellas que rodeaban ese camino del sol, ¿sí? Se comenzaron a ver esas estrellas y se le comenzaron a dar nombres, las famosas constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? Son agrupaciones de estrellas. Entonces, las constelaciones no son separaciones fijas, separaciones claras, porque inclusive hay superposición. Por ejemplo, tenemos una constelación aquí y tenemos otra constelación que se superpone con la anterior. Entonces no hay una clara división entre una constelación y otra. Las constelaciones que se tomaron en cuenta para la astrología fueron las constelaciones zodiacales, que son las que se encuentran en esa franja, ¿sí?, que va recorriendo el Sol y los planetas por el cielo. Esa franja zodiacal, detrás entonces tenía como telón de fondo las constelaciones. Pero las constelaciones, las estrellas no estaban ahí, están en toda la cúpula celeste, ¿sí? Pero se tomaron en cuenta esas constelaciones. Hay 88 constelaciones más o menos alrededor, digamos, que se ven desde la Tierra. Entonces, se tomaron esas 12 constelaciones que en el inicio de la astrología, cuando se toma como inicio del zodíaco el grado 0 de Aries, porque era el inicio digamos, del equinoccio de primavera, cuando se toma eso coincidía con la constelación de Aries en ese momento. Pero bueno, con el paso del tiempo hay otro movimiento, que esto no me voy a enfocar ahora, hay un movimiento que hace la Tierra de precesión de los equinoccios, es como un bamboleo, como el bamboleo que hacen los trompos, que es retrógrado, que vas hacia atrás. Entonces, con ese bamboleo, el eje de la Tierra, ¿sí?, el punto vernal, ya no apunta al grado 0 de Aries, sino que se va corriendo ese telón de fondo de las constelaciones, ¿sí? Entonces se encuentra ahora más o menos supuestamente en el grado 4 de Piscis, todavía falta para que llegue a Acuario, todavía no estamos en la era de Acuario, estamos en etapas de transición. Entonces, ¿esto por qué se los explico? Para tener en cuenta que las constelaciones no son los signos, las constelaciones no son el zodíaco, porque después pasa cuando llega octubre, noviembre, que muchos empiezan con el tema de Ofiuco, de la constelación de Ofiuco, que fue una constelación, se dividió, digamos, en astronomía, las constelaciones de Escorpio y de Sagitario se dividieron y se creó una nueva constelación, o sea, se rearmó, no es que se creó, se rearmó de otra manera, pero eso no tiene nada que ver, ¿sí?, con la astrología, porque esas son las constelaciones, que son este telón de fondo, ¿sí?, este telón de fondo que tenemos, que está detrás entonces de lo que sería el zodíaco. Entonces, el zodíaco es esa franja, es una franja que está a unos 8 grados por arriba de lo que es la eclíptica del Sol y unos 8 grados por debajo, ¿sí? Es esa franja que acompaña al Sol en su recorrido anual
y su recorrido diario, ¿no? Siempre viéndolo desde el punto de vista desde la Tierra. Bien. Pero bueno, entonces son diferentes cosas. Entonces, ¿qué es el zodíaco? El zodíaco va a representar la rueda de la vida, ¿sí? Plasmada, vinculada con 12 arquetipos o cualidades mediante las cuales se va a expresar la totalidad de la persona, ¿sí? Nosotros vamos a expresar el zodíaco a través de las funciones planetarias y de los espacios de experiencias que van a estar dados por las casas. ¿Cómo es esto? Nosotros vemos acá representado el zodíaco, ¿sí? Acá vemos representado el zodíaco, es zodíaco en reposo, le decimos, cuando empieza en el grado en Aries. Bueno, está mal, estaría acá el grado 0 de Aries. Y vemos cómo entonces están los 30 grados por signo, ¿sí? 30 grados para Aries, 30 para Tauro, 30 para Géminis, y así sucesivamente todos los signos. Cuando nosotros nacemos, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, eh, los planetas van a estar en algunos signos, algunos van a estar en otros signos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos una carta natal que vemos que el Sol se encuentra acá en Acuario, Venus se encuentra en Piscis o en Aries, no alcanzo a ver si está en Piscis o en Aries, bueno, no importa, ¿sí? Acá vemos que Saturno se encuentra en Leo, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando nosotros nacemos, ustedes presten atención ahora si tienen algún bebé en la familia, algún niño que haya nacido ahora en este tiempo o hace poco, que cuando nació, ay, sí, es de Tauro, ponele, ¿no? O es de Cáncer, porque hacemos referencia al Sol. Pero todos los demás planetas estaban en un determinado lugar de esa franja zodiacal, ¿sí? De esa franja zodiacal, que si nosotros salimos a mirar de noche, a muchos de esos planetas los podemos ver. Ahora, por ejemplo, Venus, que está retrógrada, luego de su conjunción inferior con el Sol, comenzó a salir como estrella de la mañana, ¿sí? El Venus, el lucero del alba. Y hay otros momentos del año que es el lucero vespertino, que sale por la noche. Entonces podemos salir temprano y ver, ¿sí? Y vemos a Venus en el cielo. Vemos muchas veces a Mercurio, vemos a Marte, ahora se está viendo Saturno, por ejemplo, en este momento, porque el momento de mañana es la oposición anual de Saturno y el Sol, entonces es el momento que más se ve, porque desde la oposición los rayos solares iluminan muy bien a, a Saturno. Entonces, de acuerdo a cómo se represente esa franja zodiacal en nuestra carta natal, es como nosotros vamos a vivenciar esas funciones planetarias. Cómo vamos a vivenciar al Sol, cómo vamos a vivenciar a la Luna, cómo vamos a vivenciar a Mercurio, etc. Les dije antes que a veces en astrología decimos planetas y involucramos al Sol y a la Luna también. Obviamente que no son planetas, ¿no? Pero fíjense que pasa algo con el Sol y la Luna. Los antiguos le decían las luminarias, porque el Sol era la luminaria del día, que tenía que ver con el calor, con los rayos dorados, con la explosión y la salida hacia afuera, y la luna, esos rayos plateados, esos rayos más sutiles, ¿no? Que invitaban un poco al descanso, pero eran los dos objetos que iluminan. Y inclusive los antiguos pensaban que la luna también era una estrella hasta un determinado momento, ¿no? Eh, Luego ya no. Y entonces, el Sol y la Luna van a ser los objetos más importantes para la vida cotidiana
de la gente en la antigüedad y para nosotros también, aunque no nos percatemos de eso todo el tiempo. Después vamos a volver sobre eso. Pero el Sol y la Luna entonces son las luminarias, los demás son los planetas. Aunque seguimos hablando de Plutón como planeta, en astronomía Plutón ya no es considerado un planeta, es un planeta enano, ¿sí? Entonces, bueno, el Sol y la Luna, las luminarias y los demás planetas, nosotros los vamos a vivenciar, van a cumplir la función que les corresponde a cada planeta, pero con un matiz distinto de acuerdo al signo que esté transitando en ese momento ese planeta o esa luminaria, ¿sí? Y luego eso también, cuando llevamos ese cielo a la Tierra, en el momento de hacer la carta natal, eso se va a ver reflejado en lo que llamamos las casas, que son las experiencias, las áreas en las que se van a vivenciar esos planetas, ¿sí? Y esas luminarias. Entonces, ¿qué es la carta natal? Acá tengo un ejemplo de una carta natal, ¿no? La carta natal va a mostrar el mapa de ese cielo. Eso que veíamos al principio de ese hombrecito ahí mirando el cielo. Bueno, la carta natal es llevar a dos planos, a dos dimensiones, ese mapa del cielo al momento de nacimiento de una persona, de un evento, esto para cualquier situación. Entonces, es llevar de alguna manera a dos dimensiones el universo entero, ¿no? O al menos el sistema solar, de ese instante único en el tiempo. Entonces, ¿en qué parte del zodíaco estaba el Sol en esa primera inhalación de esa persona? ¿Dónde estaba la Luna? ¿Dónde estaban los demás planetas? ¿Sí? La carta natal, entonces, es un mandala que refleja y que integra la energía del cielo aquí en la Tierra. Esa energía del cielo la vibramos aquí en la Tierra y la vemos manifestada de manera gráfica en la carta natal. ¿Sí? La carta natal entonces es una representación de ese cielo que está dentro nuestro, de ese cielo que somos. Y entonces lo que podemos ver en una carta natal, la carta natal es la base de todo lo que las técnicas que vamos a ver. En la carta natal, si nosotros queremos ver a la astrología desde un punto de vista multidimensional, como les decía al principio, desde lo psicológico y humanista, desde lo kármico y esotérico, desde lo predictivo, bueno, esa carta natal va a tener ahí en sí misma eh, la base para poder entender todas esas dimensiones, ¿sí? Desde ahí partimos, siempre partimos desde la carta natal. Y desde ahí vamos a abordar entonces todas esas multidimensiones, ¿no? Es un emergente la carta natal de todas estas dimensiones a la vez. Aquí el Sol en Piscis lo podemos ver desde su dimensión tradicional, desde su dimensión psicológica y humanística, y desde lo kármico y de lo esotérico. El ascendente y la cruz que se forma, acá que tenemos un ascendente en Géminis, por ejemplo, es una cruz mutable, me está hablando tanto de las tendencias psicológicas de esa persona, de cómo se presenta al mundo, de su aspecto físico y de dónde se encuentra en su aspecto evolutivo a nivel del alma. ¿Sí? Todo lo vamos a ver desde la carta natal. No es que hay cuestiones que son kármicas y otras que no las son. Toda la carta se puede ver desde lo psicológico, desde lo kármico, desde lo predictivo, porque toda la carta lleva también en sí misma esa promesa natal, ese mapa, ese recorrido que voy a ir desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, acá vemos cómo es esto de llevar el cielo a la tierra. ¿Mm?
que se llama la domificación. A ver, esto, ahí está. ¿No? Veíamos, acá se ve, ¿no? El hombrecito acá parado, mirando el cielo, desde la tierra. Acá vemos, entonces, la franja zodiacal, el camino del sol. Ahí vemos el sol y vemos a los planetas. ¿Ven? Acá se ve claro lo que les explicaba. Entonces, todo esto de 3 dimensiones, cuando se lleva la carta natal, tiene que llevar a 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando se lleva a 2 dimensiones, es cuando se plasman las casas natales en la carta natal. Porque las casas, digamos, si nosotros miramos el cielo y vemos, cuando yo nací, mirando el cielo, ¿no? El sol estaba acá, en este signo, la luna acá. No importan las casas, porque estamos mirando el cielo. Pero nosotros vivimos acá en la tierra. Entonces, el traer el sol a la tierra es lo que origina entonces estos espacios que le llamamos casas. Hay toda una historia en relación con los distintos tipos de casas, obviamente no vamos a entrar en ese tema ahora, ¿no? Pero lo que, entonces, como los sistemas de casa traen el cielo a la tierra, esas casas van a estar hablando de cómo vamos a vivenciar ese cielo acá en la tierra, de qué manera lo vamos a vivenciar. Y eso se va a ir dando por las distintas casas, porque cada casa va a estar representando un determinado ámbito de experiencia. El ascendente es el punto más importante de la carta natal, ¿sí? Es el punto central para poder establecer la carta natal. Es el inicio de la rueda zodiacal en la carta natal. Esa rueda zodiacal en el cielo, cuando se lleva la carta natal, ¿sí? Está marcada por el ascendente. ¿Y qué es el ascendente? El ascendente está marcado entonces en la carta natal por esa primera inspiración que se produce en el momento de nacimiento. Inhalamos, esa primera inhalación, esa inspiración, en esa inspiración, bueno, ingresa, ¿sí? Se plasma, pasamos a ser un ser de la Tierra y del universo aquí encarnado. Se produce en un momento único y específico del día. Y el signo que asciende por el este en ese momento, y el grado exacto de ese signo va a ser lo que llamamos el ascendente, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos con el sol en Virgo. Bueno, aquí, donde estoy yo, en Argentina, ya a esta hora, ya amaneció, a ver, como a las 7:30, 8, 9, 10, 11. Bueno, tendría que mirar en el programa, pero más o menos debe estar en Escorpio en este momento, el ascendente. Si hay un niño nace ahora en este momento, ya el sol está acercándose al medio cielo, al cenit, a lo más alto que va a ir, que eso es justo en el mediodía, y digamos, la franja zodiacal entonces va a tener otro signo ascendiendo, ya no va a ser ese mismo signo, porque el sol es el que va llevando, ¿sí?, la franja zodiacal. El zodíaco lo va llevando el sol, entonces ya no va a estar ascendiendo Virgo, va a estar ascendiendo otro signo, el que esté en ese momento. Ese es el ascendente. Y es tan importante el ascendente porque es el signo que marca ese recorrido, ese inicio de ese mandala, ese recorrido de la vida que vamos a tener. Y acá teníamos, acá, ¿no? Entonces, acá esta persona, cuando nació esta persona con sol en Piscis, cuando nació, fíjense que nació esta persona nació al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto. Entonces, el sol
ascendió ese día en el amanecer en Piscis, luego pasó a Aries, fue subiendo por la franja zodiacal, fue subiendo a Aries, a Tauro y a Géminis, ahí ya al mediodía. Y esta persona entonces en ese momento, el signo que estaba ascendiendo por el este era Géminis. Entonces esta persona es de ascendente Géminis. Y acá comienza entonces todo el recorrido. ¿Por qué es tan importante? Porque las vivencias que va a tener esa persona van a estar dadas por las casas que se van a dar a continuación del ascendente. Si esta persona hubiera nacido 2 horas antes, bueno, probablemente tendría acá el ascendente en Tauro. Entonces, la rueda, la carta natal se arma de otra manera. Y si esa persona hubiera nacido en otro lugar del mundo, también hubiera tenido otro ascendente, porque digamos, esa domificación, ese bajar el cielo a la tierra, se hace teniendo en cuenta la hora precisa y el lugar preciso. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Entonces, acá me gustó mucho esta imagen. El ascendente que marca la cúspide de la casa 1, la casa 1 comienza con el ascendente. Fíjense que hoy les había mostrado una imagen del zodíaco con reposo, empezando en 0 de Aries. Pero después nosotros, Aries lo podemos tener por cualquier lado, no necesariamente va a estar al inicio. ¿Sí? Acá en este caso, por ejemplo, vemos que está acá Aries. Acá está en la casa 7, de la 7 a la 8. Entonces, el ascendente va a marcar el inicio desde la casa 1, de donde comienza la danza de la vida, ¿no? Es el momento en que muestra cómo salimos de ese universo uterino, de ese lugar oceánico, para comenzar un nuevo recorrido aquí en la Tierra, un encarnar en la Tierra, para comenzar un determinado desafío de vida, un determinado recorrido, porque va a estar en función de un mapa determinado que vamos a tener. Esa carta natal, entonces, con ese recorrido de casas en determinados signos y de planetas en determinados signos, va a establecer un recorrido único para cada uno, que va a estar también, bueno, acá vemos estas rayitas acá, tiene que ver con cómo se relacionan los planetas entre sí, lo que llamamos los aspectos en astrología. Ese encarnar en la Tierra entonces queda sellado en el cuerpo como energía, ¿sí? Que esa persona, bueno, va a aprender a ir desplegando todo este mandala en su vida. Probablemente desarrolle algunos aspectos más que otros. No quiere decir que nosotros vamos a desarrollar todo lo que está potencial en nuestra vida. No sabemos. Es un mapa, es un recorrido posible. Eh, no, que quería decir algo más de acá. Es un recorrido posible y cada área de vida, cada casa, va a estar entonces vinculada con un tipo de experiencia. La casa 1 es la salida al mundo, es la presentación, ¿sí? Es cómo me presento yo al mundo. Para los antiguos tenía que ver mucho con el aspecto físico, con lo externo y con la mirada, cómo se posiciona uno frente a la vida en general. Desde el aspecto, desde la mirada humanística y psicológica, también se le va a dar mucho el enfoque de la lente con la que miramos el mundo, es nuestra presentación al mundo. Salimos al mundo con ese signo ascendente que va a estar hablando de nuestro aspecto físico, de nuestra máscara, de cómo nos ven los demás, ¿sí? Y de cómo nosotros miramos al mundo, porque nosotros salimos aquí, ¿no? Suponemos, asomamos la cabeza acá, desde Virgo, con la idea de Virgo, y desde acá vemos todo. Ah, ¿cómo son mis valores? ¿Qué valores? ¿Qué me gusta? Acá está Libra. Uy, ¿y mis hermanos?
y mis compañeros de escuela, el hogar, los hijos, los amores, las rutinas, el otro, las relaciones importantes, mis miedos más profundos, cómo me fundo con los demás, mis sistemas de creencias, mis viajes internos y externos, mi proyección en el mundo público, los grupos y redes que comparto y mi mundo interno inconsciente, la disolución. Entonces, todo este recorrido va a estar dado, va a estar marcado por ese ascendente. Ese ascendente es esa lente con la que vamos a comenzar a integrar todo el zodíaco, que ya lo tenemos dentro, ¿no? Ya está. Pero es un despliegue, la carta natal, es un despliegue que se va a ir dando en la vida. Bien. Y desde el punto de vista kármico y evolutivo, va a representar el punto de retorno de esa conciencia individual a una energía que necesita, bueno, volver a explorar de alguna manera. Y también, si ese signo es, como en este caso, mutable, es Virgo, nos va a dar también algunas ideas de cómo se encuentra a nivel evolutivo esa alma, ¿no? Tiene que ver con las cruces mutable, fija y cardinal. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en eso. Entonces, ¿se entendió el ascendente? ¿Por qué es tan importante? Es la entrada a la Tierra, es cómo encarnamos, cómo salimos del útero, cómo esa primera inhalación. Y en esa primera inhalación queda impregnada toda esta energía, que vamos a ir recorriendo y que vamos a ir aprendiendo a reconocer. Es una energía que ya está en nosotros. Ahora, yo les decía que no necesariamente va toda la carta natal, vamos, no es que salimos y que ya toda la carta natal está activada, no, para nada, eso vamos a verlo después ahora con lo predictivo. El sol, bueno, es nuestra esencia, el sol es nuestra coherencia, es lo que integra. El sol en el sistema solar, ¿sí? Es el centro, es lo que da vida, es esa irradiación. Entonces, nuestro sol es lo que nosotros irradiamos naturalmente, expresa nuestra conciencia, ¿no? Expresa nuestra chispa, nuestra identidad, lo que nosotros somos de una manera natural. Nos expresamos con nuestro sol naturalmente. Y muestra entonces ese poder especial, esa característica, ese camino del héroe que vamos a ir haciendo en la vida. Héroe, heroína, ¿no? Entonces, bueno, en la astrología tradicional, el sol tenía que ver con situaciones de honor, con cargos, con oficiales, hombres de autoridad, el padre, hombres en la edad madura. ¿Sí? Entonces vamos a ver mucho eso cuando analizamos la carta natal desde la perspectiva tradicional. Miramos la carta natal y queremos ver al padre, bueno, podemos ver a Saturno también, pero también podemos ver al Sol, o a los hombres importantes, ¿no? Hoy en día, con una mirada actual, humanística y psicológica, el sol no va a representar solamente el brillo del hombre, sino del brillo de esa persona que encarna ese sol. No va a ser el hombre, si es la carta natal de una mujer, en la antigüedad se decía que el sol representaba al hombre importante en la vida de esa mujer. Hoy en día puede también ser eso, porque son multidimensiones, ¿sí? Todo a la vez, pero también es como esa persona, esa mujer, va a expresar su propio brillo, ¿sí? Entonces, desde lo humanístico y psicológico es la conciencia del yo, cómo somos, cómo irradiamos nuestra energía creativa, ¿sí? El sol es esa capacidad de crear, la energía vital, el sentido de identidad y de autoestima, el propósito de vida, y da la cohesión de la personalidad, porque el sol es el que unifica, ¿sí? Nuestro sol es el centro de nuestro sistema propio. Desde lo kármico y evolutivo,
la personalidad solar va a ser la manifestación de la conciencia que ha ido evolucionando a través de distintas encarnaciones, ¿sí? Es la fuerza unificadora que tiene todas las claves para el desarrollo que venimos a hacer aquí en la Tierra. Muestra y despliega nuestro camino de vida. La luna, fíjense que la luna la vemos de noche, la vemos con esos rayos que iluminan el reflejo de los rayos del sol, y desde la antigüedad siempre fue como un objeto de mucha fascinación para todas las culturas, y siempre estuvo muy vinculada con los ciclos de la vida, los ciclos de la mujer, los ciclos del día, y siempre tuvo esta función, se le asignó esta función de protección. Imagínense en la antigüedad, en esas épocas que decíamos de las cavernas, cuando daba mucho miedo la noche, porque no se entendía qué pasaba, que el sol había desaparecido, había muerto, protegía de la oscuridad, era como una madre, ¿sí?, emocional ahí arriba en el cielo. Entonces, la luna es nuestro yo emocional, así como el sol es nuestro yo más consciente. La luna va a representar las emociones, las necesidades emocionales y el aspecto más yin de nuestra energía. Para lo tradicional representaba los humores, o sea, los líquidos internos, las mujeres en general, la familia, el pasado, la madre, hábitos domésticos, el público, la popularidad, el pueblo, las masas para la astrología mundana, las personas cuidadoras, objetos conectados con el mar, y líquidos, objetos familiares, expresa fluctuación, ciclos y ritmos, ¿no? La luna es el objeto más rápido que transita, fíjense que transita en más o menos 29 días, hace el recorrido a todo el zodíaco. Entonces, en ese recorrido nos va mostrando distintas fluctuaciones en su ciclo. Desde el punto de vista humanístico y psicológico, va a representar las emociones, los sentimientos, la sensibilidad, los afectos. La luna va a ser la mediadora entre el pasado y el presente. Es la memoria. Son los hábitos protectores, la respuesta intuitiva y automática. El lado inconsciente, ¿sí? Es la zona de confort, porque la luna es donde nosotros nos sentimos cómodos. Nacemos y el mecanismo lunar va a ser el mecanismo más importante en los primeros 7 años de vida. ¿Por qué? Porque en esos años de vida, sobre todo en los primeros, necesitamos del cuidado de otros para poder crecer y convertirnos en humanitos, ¿no? Entonces necesitamos de ese otro. Entonces la luna va a ser muy importante en los primeros años de vida, entonces es la que va a marcar la construcción de muchas normas que vamos a ir incorporando, familiares, sociales, de vida en general. Va a ir marcando entonces cómo nosotros aprendemos a cuidarnos y a cuidar, de acuerdo a cómo nos han cuidado también. Entonces el signo de la luna va a hablar mucho de eso. Por eso, en la adultez, cuando nos encontramos en alguna situación crítica, podemos volver muy fácilmente a nuestro mecanismo lunar, porque es en el que nos sentimos protegidos. Desde el punto de vista kármico y evolutivo, es la mensajera del alma, es la memoria del alma. Es tanto el alma personal como de la familia, del clan, de los ancestros, de vidas pasadas, de todas las dimensiones que ustedes le quieran dar, ¿sí? Todas esas dimensiones del pasado están ahí. Ahí no la traje. Una carta del tarot de Osho, la carta de la luna del tarot de Osho, que está hermosa porque se ve justamente eso, ¿no? La luna como protectora, guardiana de todas esas memorias y a la vez protectora de esas memorias, porque nosotros no podríamos asimilar todas esas memorias, sería imposible vivir con tanta memoria, ¿verdad? De todo lo pasado previamente. Bien. No quiero detenerme más en aquello, a ver cómo vamos con la hora. Bien. Bueno,
quería llegar aquí, quería llegar un poco a qué es predecir, porque, ¿no? Cuando nos vienen a ver muchas veces a los astrólogos para hacerse la carta natal o la revolución solar, en general cuando uno viene a consultar al astrólogo o astróloga, es porque hay algo que se está movilizando muy fuerte en la vida. Salvo, bueno, las personas que ya tienen el hábito de todos los años hacerse la revolución solar, pero cuando es la primera vez, cuando comienza ¿no? Este bichito de qué es la astrología, generalmente coincide con momentos críticos de la vida, con momentos en que se está moviendo todo, ¿sí? Cuando este mandala está muy activado, hay puntos activados de la carta natal. Entonces, bueno, vamos a hacernos la carta natal. Vamos a hacernos la carta natal, pero no solamente queremos ver la carta natal de nacimiento, queremos saber qué pasa con esa carta natal ahora, ¿no? Entonces, en la antigüedad, las predicciones estaban destinadas más que nada a las tomas de decisiones y sobre todo a evitar decisiones que podían ser nefastas, ¿sí? Por eso a más de un astrólogo de la antigüedad le costó la cabeza esto, ¿no? Es decir, en qué momento ir a la guerra, cuándo coronar un rey, ese tipo de cosas. En la actualidad, las técnicas predictivas, que son muchísimas, muchísimas, nos ayudan a comprender los procesos por los que el consultante está viviendo en ese momento. ¿Qué se está movilizando de su carta natal? Nos ayuda a contextualizar su situación, sus desafíos, sus salidas posibles, los puntos de felicidad de la carta natal también, ¿no? Entonces, la carta natal siempre es la base de las técnicas predictivas, siempre. O sea, nosotros cuando hacemos técnicas predictivas, y que vemos cómo va a ser el año, cómo va a estar esa energía disponible para esa persona, lo hacemos en función de la carta natal. Es decir, hay una lectura del cielo, ¿no? Si ustedes ven por ahí que a veces compartimos cosas que están pasando en el cielo, seguramente ahora están leyendo mucho de la oposición Sol-Saturno que se hace exacta mañana. Bueno, todo eso está pasando en el cielo, ¿sí? Los tránsitos, ¿sí? Del cielo. Los planetas, el Sol, todo que anda ahí pasando. Ahora, ¿eso cómo se relaciona conmigo acá en la Tierra? ¿De qué manera se relaciona? Con mi carta natal. Va a haber un diálogo. A veces decimos cómo afecta, cómo impacta, pero en realidad es un diálogo, porque hay una interpelación a esa energía planetaria que ya está ahí. Entonces, hay un diálogo en lo que está pasando en el cielo con lo que está pasando aquí, en mi cuerpo, en mi carta natal, en mi energía. Bueno, esos diálogos, esos tránsitos, a veces incluyen diálogos tensos con mi propia energía y a veces diálogos más fluidos. Inclusive un diálogo o un tránsito que se puede presentar como maravilloso en el cielo, tal vez haga un aspecto tenso a mi carta natal y yo no lo viva tan maravilloso como lo están planteando los astrólogos en las redes sociales, ¿no? Pues decimos, ¡ay, qué divino! Sí, Sol, Trígono, Júpiter, vamos a tener unos días maravillosos. Bueno, sí, está bien. Se plantea la energía disponible, pero después, ¿cómo lo vamos a vivenciar? Siempre es la carta natal la base. Ahora, entonces la carta natal en sí misma muestra, entonces, como les decía, el despliegue de vida de una persona, ¿no? Nosotros vemos la carta natal y podemos decir, esta persona, uy, con Plutón acá arriba, seguramente va a tener mucho poder, va a tener mucho poder de llegar al público, seguramente con Júpiter en casa 4, capaz que se va a mudar de país muchas veces en su vida. Podemos decir eso. Pero tal vez no suceda eso. Tal vez esa persona decida dedicarse a dar clases desde su casa o estudiar desde su casa. O resulta que tiene situaciones de conflicto constante con sus jefes en el trabajo, por ejemplo.
Entonces, no hay una determinación, sí hay un recorrido insinuado, es un mapa. La carta natal es un mapa de ruta, es un mapa que nos invita a hacer determinados recorridos. ¿Cómo vamos a hacerlos? Eso ya va a depender de las decisiones que tome cada uno, ¿sí? Podría haber ido por acá, podría haber ido por allá, ¿no? Se me viene la imagen del cuento de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Que hay, bueno, hay muchas teorías en relación con eso, ¿no? Eh, con las vidas paralelas o universos paralelos, si tomamos aquel camino, si tomamos aquel otro camino. Entonces, bueno, en la carta natal está todo. Por eso, fundamental siempre, primero, es ver la carta natal. Nosotros cuando vienen a vernos para hacerse la revolución solar, primero miramos la carta natal, ¿sí? Porque además, eh, qué sé yo, si una carta natal, por ejemplo, a ver cómo parte Sol en Cáncer, bueno, justo que esta es una persona muy pública, vamos a elegir otra. A ver acá, algunas técnicas, y seguimos viendo, algunas técnicas de la carta natal, de predictivas. Hay muchísimas técnicas predictivas. Básicamente, las podemos dividir en dos grandes tipos. Unas que son las técnicas basadas en el movimiento real de los planetas. Los tránsitos, fundamentalmente, y la revolución solar, ¿sí? Son las más conocidas. Luego, bueno, los eclipses, las lunaciones, por supuesto, también son tránsitos, ¿no? Entonces, ¿qué es el movimiento real de los planetas? Bueno, los planetas transitando por el zodíaco, ¿sí? Que van generando determinados aspectos entre sí y que eso se va vinculando con nuestra propia carta natal. Ese diálogo del que les estaba hablando. Entonces, el cielo siguió andando, ¿sí? Acá tenemos una carta natal. Esperen que les digo esta otra, las técnicas simbólicas. Las técnicas simbólicas son muchísimas, muchísimas, muchísimas. No se van a corresponder con un movimiento real, sino con, bueno, no todas, ahí puse en las progresiones y direcciones de la carta natal, pero no solo eso. Por ejemplo, las técnicas simbólicas van a tomar la carta natal y van a decir, por ejemplo, hay una que se llama Proluna, que va a tomar el ascendente y lo va a hacer caminar por toda la carta natal, ¿sí? 7 años por casa. Entonces, los primeros 7 años de vida, la persona va a experimentar lo que se propone en la casa 1. En los siguientes 7 años de vida, va a experimentar situaciones que se proponen aquí. Y si hay planetas, no es lo mismo que si no hay planetas. ¿Ven? Acá vemos una casa que no tiene planetas. ¿Es una casa vacía? No. Está vinculada con el planeta que rige ese signo, ¿sí? Que es Leo, ascendente Leo, esta persona. Entonces, acá va a tener mucha importancia lo que vaya haciendo el Sol en esos años. El Sol, que es el regente de Leo. Bueno, no quiero marearlos con todo esto ahora. ¿Sí? Entonces, esta es una técnica posible, simbólica, porque no está basada en el movimiento real del cielo. Otra técnica, por ejemplo, que es en las direcciones de arco solar, que se toma la carta natal y un grado que recorre el Sol por día, ese grado que recorre el Sol por día, se lo va a equiparar a un año. Entonces, durante el primer año de vida, la persona transcurre ese grado, segundo año de vida, tercero, ta. Ahora, cuando llegue a algunos planetas, va a tener sucesos que van a tener que ver con la energía de ese planeta, ¿sí? A la vez, mientras tanto, va en esa progresión que va a ir haciendo,
va a ir dialogando con el resto de la carta natal. ¿Sí? Entonces son técnicas simbólicas y se usan mucho para predecir eventos posibles, sobre todo cuando la persona quiere, te viene a ver para algún evento, para alguna situación. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo de la revolución solar. ¿Qué es la revolución solar? La revolución solar es un tránsito. ¿Sí? Por ejemplo, alguien cumple años hoy, 26 de agosto, y bueno, el Sol está en Virgo, la Luna está ahora ya está en Capricornio, Mercurio y Marte también todavía están en Virgo, ¿no? Hay un tránsito determinado. Y la revolución solar consiste en ver la carta natal del momento en que el Sol vuelve al mismo grado que estaba en el momento de nacimiento, ¿sí? Entonces, uy, acá veo que tenía cosas escritas, sí va a quedar grabada la clase. Sí, sí, va a quedar grabada, después la voy a compartir en YouTube. Sí, sí, sí. A ver si me olvido de mirar los comentarios. Bien, entonces, la revolución solar, entonces, es esa carta natal del año que tiene que ver con entonces, cómo queda plasmada la energía eh, por un año. Porque nosotros cumplimos, esta persona cumple años hoy, el Sol vuelve al mismo grado en determinada hora, determinado minuto del día, y en ese momento, ¿sí?, se levanta esa carta natal. Es una carta natal, ¿sí?, para ese año, ¿sí?, para ese año. Para el año siguiente ya va a tener otra revolución solar. También se levanta de acuerdo al lugar donde está pasando ese cumpleaños, ¿sí? Es importante ver eso. Entonces vemos acá esta carta natal de esta persona, eh, ascendente Leo, también ascendente, no, la otra era ascendente Géminis, ascendente Leo, Luna en Géminis, Sol en Sagitario, ¿no? Vemos esta carta natal acá. Y acá vemos la revolución solar que fue del 22, del 2022, de esta persona. Bueno, ven que es distinta. El único elemento que se mantiene igual es obviamente el Sol, ¿sí? El Sol ahí en el grado 4 de Sagitario, ¿ven? Grado 4 de Sagitario, acá Sol, grado 4 de Sagitario, pero está en otro lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otro ascendente. Esta persona, este año, va a tener ascendente Sagitario. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se analiza? Primero se ven los elementos fundamentales de ese tránsito, porque es un tránsito del día. ¿Se dan cuenta? La revolución solar es el tránsito del día que quedó ahí plasmado para ese año. Se ven los elementos básicos de ese tránsito, fundamentalmente el Sol, en qué casa va a estar ese año, pero luego se interpreta en relación con la carta natal. Entonces comenzamos a comparar uno a uno los planetas, uno a uno las casas, y luego hacemos la superposición, ¿sí? La carta natal adentro y la revolución solar afuera. No lo quiero ahora asustar con todo esto. Pero entonces vemos cómo, acá vemos el ascendente en Sagitario, donde cae, acá al final de su casa 4, ¿sí? El descendente, el otro va a estar acá, el medio cielo, el fondo del cielo, que son los ángulos más importantes de la carta. Y bueno, y ahí comenzamos a analizar, a ver si hay, por ejemplo, planetas que caen, por ejemplo, acá miren, Júpiter en el grado 28 de Piscis, sobre su Júpiter natal en el grado 28 de Piscis. Esto que vemos acá es un retorno solar, es una revolución también, pero en este caso no solar, sino de Júpiter, ¿sí?
No quiero meterme ahora en los recorridos que hacen los demás planetas, no los quiero marear, pero justamente, y esto va a ser muy importante aquí para ella, para esta mujer. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, acá Saturno, que es considerado el maléfico para los antiguos, muy angularizado, decimos, cuando está, ¿ven?, en el punto opuesto al ascendente. También puede hablar de algún evento posible para esta persona, con este Saturno acá. Bueno, así vamos haciendo, ¿sí? Esto lo vemos en el nivel avanzado, ¿sí? No en el primer nivel. El primer nivel nos vamos a centrar en la carta natal. Y bueno, después quería compartirles un poquitito esto, ¿no? Los ciclos sol y lunares, sol y la luna. Porque nosotros, digamos, lo que cotidianamente vivimos y transitamos a nivel energético que va marcando nuestro fluir diario son los ritmos de la luna fundamentalmente, pero siempre están vinculados con los del sol, los ritmos de la luna. Va marcando nuestro ritmo diario, nuestros ciclos, nuestras mareas. Era muy bien sentida su influencia en la antigüedad. Y entonces les decía hoy que la órbita alrededor de la Tierra tarda alrededor de 29 días, hasta que vuelve a su inicio, ¿no? Al punto de partida, que siempre tomamos ese punto de partida, el momento de su conjunción con el Sol, la luna nueva. Entonces, este complejo que forma la luna con el Sol va marcando nuestro ritmo diario y nos va marcando, entonces, las distintas fluctuaciones que vamos a ir teniendo durante el día mismo, durante los días, durante el mes, durante el año. Fíjense, el Sol, acá está la Tierra, la Luna alrededor nuestro y todo este complejo de Luna-Sol girando, ¿no?, alrededor del Sol. Aunque nosotros desde el punto de vista de la astrología vemos que el Sol gira alrededor nuestro, ¿no?, con todo este complejo. Entonces, luna nueva, la luna no se ve. La luna no se ve, está tapada por el sol, o sea, tapada. La encandila el sol, ¿sí? No se ve porque está el sol ahí. A medida que se comienza a alejar del sol, comienza otra vez a verse iluminada. Acá creciendo, acá el cuarto creciente, luego acá vemos la luna gibosa. La luna llena es el momento de plenitud, de máxima plenitud. Es el momento en que está frente al sol, entonces el sol la ilumina por completo, ¿sí? ¿Cuándo no pasa esto? ¿Cuándo no la ilumina por completo el sol? Cuando hay eclipse. Cuando hay eclipse, hay una alineación exacta entre la luna, o casi exacta, entre la luna, la Tierra y el Sol. Entonces la Tierra eclipsa a la luna, ¿sí? Entonces en ese momento no se ve. En momentos, por eso los eclipses siempre son en luna llena, los de luna. Y los eclipses de Sol siempre son en luna nueva, ¿sí? Que también cuando hay están alineados, la luna y el sol y la tierra, entonces la luna tapa el sol. Y esto es muy interesante que se dé esta posibilidad, porque fíjense, imagínense en la antigüedad, volvamos a los antiguos, a las antiguas civilizaciones. Ellos veían el sol de día, de un tamaño determinado, veían a la luna, sobre todo luna llena, del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, se da esta característica que hay una distancia entre la luna y el sol que hay unas 400 veces, algo así es, la distancia, lo lejos que está, y el Sol es 400 veces más grande, ¿sí?, que la Luna. Pero
La Luna, en términos de distancia, está 400 veces más cerca. Entonces, da esa imagen de que se ven iguales, ¿sí? Entonces, para los antiguos tenían la misma importancia y para nuestro punto de vista tienen una importancia relativamente más o menos similar, ¿sí? Uno más, por supuesto, siempre el Sol es el centro, ¿no? Es el eje. Pero la Luna y el Sol son las luminarias, entonces. Entonces, bueno, fíjense, entonces todo este ciclo del Sol y la Luna va marcándonos, ¿sí? Los tiempos de las cosas, los tiempos de lo cotidiano, los tiempos de qué podemos hacer, qué podemos ir haciendo. Por eso cuando conocemos estos ritmos, vamos alineados y las cosas van fluyendo más fácil, ¿sí? Si yo inicio un proyecto muy importante, justo aquí en este momento, con la luna balsámica, cuando la luna está cerrando su ciclo, y me va a costar un poco más. No quiere decir que no se pueda hacer, va a costar un poco más poder levantarlo. Ahora, por ejemplo, estamos más o menos en este momento. La luna está entre el cuarto creciente y la luna llena. Este trígono sol-luna, ¿sí? Ese trígono sol-luna hoy es un día hermoso para hacer rituales de abundancia, iniciar proyectos, y como el sol está en un signo de tierra, Virgo, y la luna en un signo de tierra, Capricornio, hoy es como mucha energía para materializar, para concretar, para todo lo que tiene que ver lo laboral. Entonces, conocer, ¿no? Este movimiento y los ciclos del Sol y la Luna son muy, muy importantes para la vida cotidiana, para fluir con lo que nos va proponiendo el Sol y la Luna, ¿sí? Bueno, acá algunos testimonios que me pusieron las chicas que cursaron el cuatrimestre pasado. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esto es como la Biblia de la astrología. Entonces, bueno, la astrología es un lenguaje simbólico que nos brinda herramientas de autoconocimiento para nuestra evolución consciente en armonía con el universo y con nuestra misión de vida. Saber astrología, más allá de que se quieran dedicar o no a la astrología, es algo que las acompaña en la vida, en lo cotidiano. Yo justo empecé a leer un libro, una novela, no sé si se alcanza a ver ahí, de Olga Tokarczuk, una escritora que fue premio Nobel hace unos años, sobre los huesos de los muertos. Fascinante, fascinante este libro. Y la protagonista principal va analizando todo lo que va pasando en su vida junto con la astrología. Así que es como una orientación para la vida en general. Bueno, acá un poco de mi información, que se la pasé en el programa, un poco de mi historia de vida. Así que bueno, ¿quieren preguntarme algo? El libro que les mostré recién, se llama Sobre los huesos de los muertos. Es una novela. Empecé a leerla recién. Voy a ir por el capítulo 2, así que estoy súper intrigada. Este fin de semana voy a ver si lo puedo leer, Sobre los huesos de los muertos. Olga Tokarczuk es la autora, ganó el premio Nobel en el 2018. Es una mujer contemporánea polaca. Está ambientado en Polonia, la novela, los sucesos, que es aparentemente de algún misterio ahí a resolver. Es muy lindo libro. Grado 29, Plutón en Virgo. Es considerado kármico natal y aspecto cuando pasa por tu sol y te arrasa por 20 y pico de años. Claro. ¿Qué pasa? A ver qué más hay acá. Material de lectura, paso todo material de lectura. Van a tener acceso a una biblioteca enorme y sí, mucho material. Cuando hablamos de karma, de grado kármico, ¿sí? Primero karma, ¿no? La ley del karma, del punto de vista que vamos a ver, es
la ley del universo. Acción-reacción. Todo lo que pasa, ¿sí?, produce un determinado efecto. Y así, digamos, es como se entiende la ley del karma en un sentido amplio, después lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Cuando se dice que el grado 29 es el grado analético o el grado kármico, porque es el grado 29, está al final de ese signo, está finalizando todo el aprendizaje de ese signo. Entonces es un grado, también se lo conoce como grado de pérdida, porque es un grado en el que la persona se ve a veces, en determinados momentos de la vida, a soltar cosas, a liberar, porque es una energía que ya tiene que dejar ir. Es una energía, voy a dejar de compartir pantalla, es una energía que ya se deja ir porque ya está para comenzar una nueva energía, ¿sí?, a transitar una nueva energía. Entonces los últimos grados, a veces se toma también el 27 y el 28, son grados en que la persona ya acumuló mucho de esa energía. Entonces son personas que por ahí se trata de un planeta personal, desde el punto de vista kármico, tienen un conocimiento muy profundo de vidas pasadas, ¿no? De ese planeta. Cuando se trata del ascendente en el grado 29, bueno, esto es muy importante, rectificar la carta natal, cuando el caso del ascendente, para ver si es el grado 29 o el grado 0 del otro signo, ¿no? Bueno, va a estar hablando también ahí. Vino esa persona a registrar ese signo zodiacal en el ascendente, pero también va a tener que registrar mucho del signo que sigue. Se le van a aparecer experiencias de ambos signos, sobre todo si el segundo signo está interceptado, ¿no? En una casa en eje interceptado. Ahora, en el caso de Plutón, Plutón es un planeta muy, muy lento, es el más lento de todos. Entonces, cuando transita un grado de nuestra carta natal, va y viene. Yo digo que Plutón, Neptuno amasan la carta natal, porque van y vienen en su ida directa, en su ida retrógrada. Entonces están mucho tiempo sobre una misma zona. Cuando está tocando un planeta, un ascendente, ¿sí?, o por conjunción, por cuadratura, por oposición, bueno, seguramente va a estar a nivel introspectivo esa persona pasando mucho, en el caso de Plutón, muchos procesos de cambios, de sentir que todo ¿no? Todo muere, como que, no, esto ya no va más, como todo, ¿no? Todos procesos muy intensos a nivel interior. Y en relación con lo que sucede afuera, hay que ver cómo se activan ese tránsito con otros planetas. Los planetas que activan fundamentalmente son el Sol y Marte. Si los planetas lentos están mucho tiempo ahí, entonces no es que yo tengo qué sé yo, a Plutón, ¿no? Desde el 2008 en Capricornio. Vamos a suponer personas que tienen muchos planetas en Capricornio, ¿no estuvieron? Serían del 14, no, del 2008 bueno, todos estos años, ahora no me acuerdo el número, todos estos años, no es que todos estos años Plutón estuvo transformándole el área de Capricornio, todo el tiempo, no, es un proceso muy interno el que van produciendo los planetas lentos, y se activa con en determinados momentos, ¿sí?, con otras técnicas que se ven, con los eclipses, sobre todo si hay algo que toca puntualmente algún planeta personal. Pero no es para asustarse para nada, ¿sí? A veces decimos la palabra kármica y nos asusta, pero no, no, no. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Fueron años bravos para Capricornio, fueron años bravos. Ahora, en enero vuelve Acuario, que estuvo 3 meses en Acuario, y en octubre del 2024 va a tener una entradita muy cortita de unas semanas, otra vez en Capricornio, y ya luego pasa a Acuario, que para nosotros es todo un desafío, una novedad, porque nunca vivimos a Plutón en Acuario.
La vez anterior que estuvo Plutón en Acuario fue en la época de las revoluciones, la Revolución Francesa. Augura mucho movimiento de masas. Fíjense, esos 3 meses que estuvo Plutón en Acuario hubo mucha revolución, incluso en Francia. Francia mismo parecía que iba a venir otra vez la toma de la Bastilla en esos meses. Así que vamos a ver qué trae. Va a traernos otros desafíos, otras transformaciones. Plutón nos transforma y nos hace renacer por la zona de la casa por la que va pasando. Hay otra cuestión, ¿no? Los planetas lentos, bueno, ya dejé de compartir pantalla. Los planetas lentos, Plutón, por ejemplo, y Neptuno sobre todo, no alcanzan a dar toda la vuelta al zodíaco. No alcanzan. Entonces, si nosotros nacimos, por ejemplo, con uno de estos planetas en la casa 1, la casa del ascendente, Plutón como máximo va a llegar al otro lado, a la oposición. Entonces, las transformaciones que nos va a traer, los cambios, van a estar pasando por todas las casas personales, de la intimidad, la casa del dinero, la casa de los hermanos, la casa de la familia, de los hijos, va a ser todo ese tránsito por abajo, ¿sí? Si nacimos con Plutón en la casa 7, que es el descendente, va a ser todo el camino por arriba. Entonces también un poco eso, donde tenemos los planetas lentos, nos van a estar hablando de qué zonas de nuestra carta natal van a ser las que van a involucrar más transformación en nuestra vida. Bueno, a no asustarse, a no asustarse. Cambios seguramente te va a traer transformaciones, vas a salir renovadas de ese tránsito, pero sí, Plutón por donde pasa nos trae desafíos, trae cambios. Una vez que pasó Plutón y miramos para atrás, ¿no? Y vemos, wow, qué distinta que era yo en ese momento. Va produciendo transformaciones, ¿sí? En nuestra vida. Bueno, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. La voy a compartir después en YouTube para que esté disponible para que la puedan ver otra vez. Y bueno, todas las que estén, los que estén interesados en comenzar la formación conmigo, me escriben, ¿sí? Y bueno, me encantaría verlos por allí. A partir de la semana que viene sería, ¿no? No la otra. Comenzamos en septiembre. Seguramente la semana que viene voy a estar haciendo algún vivo, les voy a estar avisando, mandando por email seguramente, algún encuentro que podamos hacer antes de comenzar las clases. Así que bueno, muchas gracias por su interés, por haber participado en esta clase. Nos vemos prontito. Gracias.